produce bajo ciertas condiciones cierto conocimiento, y si las condiciones fueran otras, el conocimiento que se produce es otro. De ahí que el conocimiento a lo largo de la historia ha estado cambiando, pues, ¿no? Es decir, si es una construcción social, lo que sí sería incorrecto es partir de la idea de que por el hecho de ser una construcción social, pensar que nos referimos a que es algo completamente ilusorio, pues. Es que todo es relativo, ¿o no? Vivimos en una época de contradicciones. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información. Miles de años de conocimientos han acumulado y gran parte de esta está a nuestro alcance. Pero nunca había sido tan difícil entenderla y cada vez es más fácil ser manipulado con ella. Hoy en día, ciertos grupos pueden tomar con gran seriedad la idea de que la Tierra es plana y la inefectividad de las vacunas. Y el otro extremo tampoco deja de ser preocupante, al haber quienes ponen todas sus apuestas a una racionalidad instrumental y reflexiva. Aldous Huxley decía que los hechos son como muñecos de ventríloco. En las piernas del sabio pronuncian palabras doctas y en otras se quedan callados o dicen estupideces. ¿La información significa algo por sí misma? ¿Cuándo se vuelve conocimiento? ¿Cuál es el valor preciso del conocimiento científico? En esta ocasión, como 3 personas disvariando frente al micrófono no son suficientes, tenemos un par de invitados, Pablo e Iván. Pablo, un compa personal, es licenciado en Sociología y estudiante de posgrado en Ciencia Social de la Universidad de Sonora, y nos acompaña para darnos sus puntos de vista contrastantes frente a nosotros que somos todos estudiantes de Ciencias Naturales. El Iván es un compa nuestro desde hace muchos años y nos viene a dar también su posición como buen científico de profesión que es. Entonces, vamos a iniciar. Pues vamos a comenzar haciendo una especie de resumen, si se quiere, un tanto caricaturizada de cómo es la metodología científica, primero para ver pues dónde estamos parados y luego pues entender cómo está esto que queremos platicar ahora, que es lo de la relativización del conocimiento y distintas desproporciones y fenómenos sociales que estamos viendo. Entonces, alguna vez lo dijo el Marco en otro episodio, decía el Marco que el conocimiento científico era aquel que surgía del método científico, entonces nos toca hablar del método científico, que pues lo hemos estudiado así, al menos casi todos nosotros desde la primaria, así como decía ahorita, medio caricaturizado, y que va un poco más allá, ¿no? La idea es ir un poquito más allá de esos pasos. Entonces, ¿esos pasos cuáles son? Observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones. Y de hecho, parte de lo que quiero que hablemos es cómo la ciencia se ha diversificado tanto que esto ya no da pie para abarcar todos. Para abarcar todos. Ándale. Pero sí es como que una buena estructura, así pues para ir armando conocimiento. Y nada más por poner un ejemplo así, pues más o menos sencillo. No sé, supongamos que pues yo cocino pizzas o lasañas o algo así. Sí. Y por ejemplo, después de haber probado varias y cocinado algunas, me doy cuenta de que a lo mejor algo tiene que ver la temperatura con que lo cocino, con el nivel de grasa que tiene. Esa es mi hipótesis, pues basado en cosas intuitivas, subjetivas. Y luego tengo que ver cómo ponerlo bajo experimentación. Entonces, a ver, voy a cocinar la misma pizza, los mismos ingredientes y voy a hacerlo a diferentes temperaturas. Y ya que las tenga todas, pues la cantidad de grasas pues es algo que se puede determinar con métodos químicos. Y a partir de eso pues puedo llegar a una conclusión de si hay o no una relación entre la temperatura y el nivel de grasa pues de la pizza. Esta sería pues una aplicación así pues sencilla del método científico. Tenemos que estar seguros de que tengo un instrumento con el cual cuantificar. Es un instrumento objetivo con el que estoy estudiando esto. Entonces, ok, quiero ver si está más grasosa o no. Pues tengo que cuantificar el nivel de grasas. Otra pregunta que es más o menos obvia aquí es, ¿la pizza está más buena o está más mala? Y esa pregunta es realmente una pregunta que puedo atacar con el método científico. O sea, tengo un instrumento para evaluar si está más buena o está mala. Pareciera que eso ya cae más bien en algo subjetivo. No tengo un instrumento objetivo para evaluar eso. Entonces es algo que se sale ya de las capacidades del método. Aunque, por ejemplo, ahorita que dijiste acerca de las medidas científicas al preparar algo, por ejemplo, en el caso de la pizza, al final mencionaste algo que podría ser subjetivo, que es el más bueno o menos bueno. Ajá, que el nivel de grasa es algo que puedo cuantificar y qué tan bueno, qué tan mala, no.
Pero, o sea, por ejemplo, si hablamos que el sabor es algo subjetivo, ¿no? El sabor. Pero en la calidad, que ahí eso no es subjetivo, eso sí es objetivo. Podríamos decir, por ejemplo, del café, ¿no? O del vino, que es un poco más científico el asunto ahí. La calidad está muy relacionada también con el sabor. Claro que la apreciación de la gente al darle la cosa esa, ahí va la subjetividad. Tú le puedes dar a alguien que no sabe de ese tipo de cosas un vino u otro de diferente calidad y la va a apreciar sin... Hasta los vinos feos han ganado, ¿no? En esos feos se ha hecho. O sea, pero lo interesante ahí es que se involucra la sensación, pues, ¿no? Que la sensación no puede ser medible, pero por medio de las sensaciones observamos la naturaleza, ¿no? También. Sí. O sea, es nuestro puente, ¿no? Hacia la lógica. Sí, ahí yo tengo un par de observaciones. Una es que hay problemas que son muy complejos y parece que caen en el subjetivismo. O sea, eso de que qué tan bueno está. Pero qué tal si hay una relación objetiva entre el sabor y cosas que puedas medir. Y pienso, por ejemplo, al inicio del libro de Dirac de mecánica cuántica, él habla de ¿Quién es Dirac? Dirac fue un físico muy famoso de inicios de siglo, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. ¿Qué siglo este o el pasado? Además de físico, también era matemático y se metía mucho con cuestiones filosóficas, ¿no? Sí, de filosofía de la matemática, de cómo tienen que ser las leyes físicas. Entonces Dirac, de inicio, así en el primer capítulo de su libro, él quiere dejar más o menos claro cuál es el dominio de la ciencia y cuál no. Entonces él está hablando de un experimento de que se pueden lanzar partículas de luz a un cristal y se puede evaluar cuál es el estado final de esas partículas de luz. Y dice, la teoría lo que te puede predecir son los estados finales y la probabilidad o la frecuencia con que ocurran. Pero ¿por qué esa partícula decidió pasar a ese estado y no al otro? Es una pregunta que no se puede someter a experimento. Y dice Dirac que, por lo tanto, queda fuera del dominio de la ciencia. Y en la época de Dirac, todavía en esta, todavía se piensa pues que eso está fuera del dominio de la ciencia, pero no excluye que a lo mejor en el futuro ese tipo de preguntas sí se puedan poner a prueba, pero tienen una complejidad inherente que no nos permite de momento hacerlo. Y es parecido a eso que decías, de la subjetividad. A lo mejor la subjetividad es una objetividad muy compleja. Pero, o sea, a lo mejor existe, pero aunque es como los ejemplos de caos, ¿no? Así, es determinista, pero es tan complicado y tan complejo, que la fórmula es inaccesible. Sí, pues no hay forma como que de desentrañar, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Aunque puedas medir la temperatura y todo, a lo mejor se mezclan de forma tan extraña y tan complicada que no se pueda descifrar. Un orden que sea tan complejo que no se pueda desentrañar, que no se pueda describir y que no se pueda predecir. Y algo bien importante también que quiero comentar es que las hipótesis deben ser falseables. Y con eso pues quiero decir que la proposición debe ser susceptible a que sea refutada. Y hay varios ejemplos, ¿no? de lo contrario de esto. La mitología, por ejemplo, la mitología griega. Toda su narrativa pues es para explicar fenómenos naturales, por ejemplo, de que el trueno es por Zeus y los terremotos son por Poseidón y así, ¿no? O sea, dan explicaciones del mundo, pero no son explicaciones falseables. Esa hipótesis no es falseable. ¿Por qué? Porque los dioses pues están en el Olimpo, los humanos están aquí, entonces no hay manera de refutarlo. Y es algo parecido también cuando se habla, por ejemplo, de estos rollos de la teoría de la conspiración acá, y te dice, no puedes demostrar que esto no sea cierto porque el gobierno oculta pruebas. Pues entonces no es algo falseable. Sea verdad o no es una hipótesis científica porque no puede ser refutado. Otra de las cualidades que tiene que tener todo lo sujeto al conocimiento científico es que tiene que ser reproducible. Es otra de sus cualidades, junto con la objetividad y la falsabilidad. Entonces la idea pues es esta, pues, de que la experiencia humana de inicio es subjetiva, que
como decía ahorita el Pablo, o sea, yo no tengo seguridad del otro. Parto del sujeto acá, yo no sé si el rojo que yo estoy viendo es el mismo rojo que vean los demás. Y todo esto de la metodología, pues es una lucha acá, pues para tratar de convertir la experiencia subjetiva en algo objetivo. O el amarillo que ve ¿cómo se llama? El Beto. No, este güey. Sí, es que solo como un dato interesante, compañero Daniel, tiene una camiseta del América, así para que ignoren todos sus comentarios, ¿no? Entonces, esto es la reproducibilidad, pues la idea es que si yo hago un experimento y luego el Romario quiere hacer el experimento, pues si recrea las mismas condiciones, el resultado debería ser el mismo. Y eso está bien interesante porque ahorita en los últimos años ha habido algo que se le conoce como una crisis de reproducibilidad. Hay un artículo muy famoso en Nature que hicieron una encuesta pues con científicos de todo el mundo y el 70% dijo que habían tenido problemas para reproducir o verificar el resultado de algún experimento. ¿Por qué? Pues podemos pensar en algunas hipótesis de por qué está pasando, pero a lo mejor para otro programa. Se me hace que hay cosas hay que discutir acá de que con este vato de que, por ejemplo, eso es la reproducibilidad, ¿no? Acá, o la objetividad, o sea, en ciencias naturales y exactas es más o menos inmediato, pues, cuáles son estos instrumentos objetivos con los que estudias, ¿no? De que, pues, vas a medir una corriente, pues, pues tienes un multímetro o lo que sea acá y tienes un aparato que mide, pero en ciencias sociales, pues, ¿cómo lo haces? No, pero yo creo que, bueno, antes de cederle la palabra al camarada Pablo, yo creo que hay un factor intermedio, ¿no? Entre ellos, que es como pues, la naturaleza, ¿no? O sea, entre la cuestión de ciencia exacta y ciencia social, entre medio están las ciencias naturales, ¿no? Porque yo lo veo así, porque las ciencias exactas puedes hacer como el experimento o la medición y reproducir, ¿no? Tú puedes, como estábamos comentando, puedes generar las variables que puedes reproducir, ¿no? Puedes hacer una estructura bien definida. Pero en las ciencias naturales no es así, o sea, por ejemplo, no puedes medir variables definidas de un organismo, ¿no? O no puedes medir variables definidas de un vulcanismo, por ejemplo. O sea, existen variables que definen tipos de organismos, que definen tipos de vulcanismo, que definen tipos de roca, que definen tipos de suelos, pero no es algo preciso, pues, ¿no? O sea, es algo que se queda hasta un poco como en el aire, pues. O sea, lo que dices es que, o sea, por ejemplo, ahí pues de que si trabajas en campo, no tienes pues un laboratorio en el que puedas tener control de esas variables. Depende de lo que vayas a hacer, porque por ejemplo, supongamos, si yo estoy tratando de caracterizar una unidad volcánica y yo quiero estudiar sus productos, quiero por ejemplo estudiar la explosividad de ese volcán con base en los productos volcánicos que tienen. Hay variaciones, la ceniza tiene una medida, luego sigue la pila y luego bloques, entonces los productos te van a hablar de la explosividad del volcán, pero no te va a decir exactamente qué tan explosivo fue. Te va a decir, va a estar entre este rango y este rango de energía, pero no te va a decir, tuvo esta fuerza necesaria para hacer esto. Entonces, hay experimentos, hay sísmica, se ha generado mucho avance tecnológico para poder reproducir pues fenómenos naturales en aspecto geológico por la cuestión de la exploración de petróleos, por la cuestión de riesgos naturales, etcétera. Pero al final de cuentas no hay algo que sea como totalmente fijo, pues, ¿me entiendes? O sea, se queda en el aire, ¿no? Y eso no es común a todos, digo, pues, o sea, si uno mide corriente, pues también tienes tu error. Pues, tienes tu error, pero tú conoces el error, ¿me entiendes? Acá en estas mediciones es algo todavía un poco más subjetivo, pues no, o sea, decir, por ejemplo, no sé, que la medida de la ceniza va de .254 milímetros a 2 milímetros. Todo ese rango tienes para decir que son cenizas, pues. A lo que voy es que hay una transición del aspecto de la ciencia exacta a la ciencia natural y a la ciencia social, pues ya, o sea, como que de lo muy exacto y luego se va haciendo un poco más subjetivo a tratar de crear métodos más
abiertos para poder atender los aspectos sociales, ¿no? No sé si, ¿qué opinas ahí? Una cuestión muy importante en las ciencias sociales que cuando surge, ¿no? Por ahí en el siglo XIX, pues la pretensión que existía era esta, ¿no? Era la aplicación de réplica, pues, de un método cartesiano, pues, ¿no? Que fuera capaces de ajustar o de aplicar este método de las ciencias exactas, por decir, ¿no? En un principio, pues, ¿no? Sale Augusto Comte, ¿no? Y sale, ¿no? Con la idea de la ciencia positivista que, pues, así un poco casi hasta... y muy ideal, ¿no? Su visión de que se pueden englobar todos los conocimientos, ¿no? Y producir algo así como, una ciencia positivista, decía, ¿no? Ni siquiera hablaba, pues, ¿no? De divisiones o corrientes o yo qué sé, ¿no? Sino hablaba de una ciencia positivista, pues, ¿no? O como la ciencia madre y hija, ¿no? De todas las ciencias, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues, ¿no? Esta idea del positivismo no tardaría, pues, ¿no? En la ciencia social en entrar en darse cuenta, pues, ¿no? De que no cuenta con las condiciones, ¿no? Su objeto o sujeto de estudio no tiene las condiciones sobre este objeto de estudio para aplicar este tipo de metodología, ¿no? Es decir, si bien la observación es muy importante en las ciencias sociales, la experimentación es algo inimaginable, ¿no? En el mundo social, pues no puedes experimentar con seres sociales tú, o recrear, ni mucho menos reproducir entornos sociales, ¿no? Que la idea es de que estos son altamente complejos, ¿no? Y reproducirlos es algo impensable, pues, ¿no? Y independientemente de las implicaciones éticas que tengan. Entonces, en ese sentido, la ciencia social tiene particularidades muy distintas, ¿no? Que hace que se cocine un poco aparte, pues, ¿no? En esas cuestiones metodológicas científicas, y pues que va a tener consecuencias que para mí serían como que muy fructíferas, ¿no? En cuestiones de visiones epistemológicas, ¿no? De lo que es la ciencia, ¿no? Serían muy fructíferas para ambas ciencias, ¿no? Tanto para la social como para la ciencia dura, pues. Ajá, porque nos ayudaría a entender cómo atacar un problema complejo. Sí. En la economía, que es una parte que tiene que ver con la sociedad, es más manejable porque son números, ¿no? De lo que sucede en la sociedad. Pues relativamente, ¿no? Es muy peligroso ese ejemplo, ¿no? Sí, o sea, el chiste es cómo escoge esos dos números. En física, o sea, sí el gran salto que dio con respecto a las otras ciencias medievales fue que supo escoger bien cuáles eran las propiedades que tenía que cuantificar. Estaba leyendo por ayer el libro se llama El pensamiento moderno, de Juan Luis Villoro, y hace una reflexión que se me hizo bien interesante de por qué las ciencias físicas se separan de la astrología y la alquimia, que se trabajaron mucho, pues, en la Edad Media. Y dice, es que la diferencia no estaba en que era una diferencia fundamental de pensamiento. O sea, igual la astrología y la alquimia trataban de explicar el mundo a través de buscar principios que lo rigieran. Pero la alquimia, por ejemplo, se basaba en buscar relaciones y propiedades que no eran cuantificables, sino que eran cualidades sensibles. Hablaban de la animosidad de los objetos y la simpatía, antipatía de las sustancias. Entonces esa madre pues no es cuantificable y por eso no fue tan fructífera. En la economía, ¿cómo escoges estas cantidades que van a describir el sistema? O sea, ¿lo van a escribir por completo? ¿Cómo sé que son las indicadas? Hay un ejemplo que se le conoce como falacia McNamara. En la guerra de Vietnam, un senador estadounidense pues que quería dar como que un reporte del avance de la guerra, y se le ocurrió decir, pues lo cuantificamos usando el número de bajas. Entonces el número de bajas de los vietnamitas siempre era mucho más grande que el de las tropas estadounidenses, y según él pues iban ganando la guerra, pues, y la realidad era otra completamente diferente. O sea, ese número que él escogió para tratar de cuantificar el problema no reflejaba realidad alguna. Pues es que sí, es complejo, es más, o sea, es como que una ciencia es una parte todavía en desarrollo, ¿no? La economía como ciencia, pues. Igual, y me imagino que la sociología todavía es más complicada, porque en una sociedad el individuo sí es importante, pues lo que sucede a nivel social, la individualidad es una parte muy importante, pues, y eso todavía es bien difícil
de considerarlo en un modelo formal. Además, ya que hablamos, ¿no?, de esta cuestión, ¿no?, de los sistemas de caos, ocurre pues, ¿no?, que en lo que tiene que ver, ¿no?, con la ciencia social, en un inicio pues, ¿no?, pues se pretendía, ¿no?, crear, digamos, fórmulas o estudios dentro de la ciencia social como que un poquito más lineales, ¿no?, de lo que se hace actualmente, ¿no? Es decir, A más B más C igual a D, ¿no?, por decir, o yo qué sé, ¿no? Es decir, encontrar, digamos, generalidades o constantes con pocas variables, pues, ¿no? Matematizar. Sí, que se ajusten a un modelo sencillo. Sí, a un modelo sencillo, y que podía, digamos, se pretendía que estos modelos sencillos producieran, pues, digamos, teorías o leyes. Sin embargo, esto, pues, más adelante se dice, pues, que la ciencia social entra en una crisis, ¿no? Por ahí ya dentro del siglo XX, ¿no? Dentro del siglo XX, ya cuando empiezan estas cuestiones, ¿no?, de debates epistemológicos, ¿no?, entre los cuantitativos y los cualitativos, ¿no? Entonces, dentro de esa cuestión, la idea que surge, pues, ¿no?, es de que estos sistemas lineales no están siendo suficientes, pues, ¿no?, para captar una realidad, pues, es decir, hay una excepción en cuanto a la producción científica, estos sistemas lineales aplicados en las ciencias sociales. ¿Y qué ocurre? Pues, no, es decir, esta crisis lo que hace es decir, bueno, el mundo social nos sobrepasa, pues, ¿no? Es decir, vivimos en sistemas de caos, y lo que se tiene que hacer es aceptar, para empezar, que la realidad social es mucho más compleja que eso, claro, pues, ¿no? Y yo creo que un ejemplo bueno de eso es la misma economía, pues, ¿no? De cómo con números o con fórmulas matemáticas tratas de darle un entendimiento a una complejidad que es social, pues, ¿no? Que es la cuestión económica. Sí, y por ejemplo, una cuestión, ¿no?, de que dentro de estos sistemas de caos, pues, es decir, una constante que se va a repetir va a ser la incertidumbre, ¿sí o no? En el mundo social, ¿no?, y en la bolsa, las caídas de la bolsa, pues, ¿no? O sea, la contingencia siempre está, pues, a la orden del día, ¿no? O sea, las crisis económicas que se producen. Porque la economía es una parte de lo que sucede en la sociedad. Y si la economía se puede subdividir en microeconomía, macroeconomía y la madre finanzas y la chingada, en la sociedad todavía es más difícil. Pues, a mí me da risa, ¿no?, una frase, ¿no?, de Wallerstein, ¿no? Dice que Dios le dejó a los físicos las tareas fáciles de la ciencia, ¿no? O sea, y suena, pues está cómico, ¿no? Porque en sí hay actualmente cierto estigma, ¿no?, sobre las ciencias sociales, ¿no? La idea de que son muy fáciles, ¿no? Pero detrás de esta frase de Wallerstein, pues se esconde esto, pues, ¿no?, que el mundo social es algo de verdad muy, muy complejo, pues, ¿no? Sí. Y entenderlo supone, pues, una capacidad muy cabrona para abstraer y para sintetizar ciertas cosas, ¿no?, dentro de lo posible, pues, ¿no? Y eso va a ser algo fundamental para la ciencia social, ¿no? La idea de que los resultados científicos se van a estar dando dentro de lo posible, ¿no? Inclusive se puede llegar a hablar de que los estudios sociales son propuestas científicas. Yo he sostenido algunas veces que para mí la gente que trabaja en ciencias sociales tiene que ser más rigurosa en la aplicación de la metodología que la gente de ciencias naturales. O sea, porque aquí es más o menos evidente, pues, o sea, si tengo un instrumento, un equipo que me hace tal cosa, pues aquí tengo una medición tal. ¿Cómo puedo hacer eso en ciencias sociales? Pero para poder hacer afirmaciones necesito tener una evidencia suficientemente robusta y rígida que lo respalde. Pero acá en ciencias naturales exactas, sí es un script, pues. Puedes seguir un script. Y ahí te sigues, ¿no? Y ahí tú ya puedes modificarle. Pero a lo que yo sé de ciencias sociales, que yo creo que eso ayudaría para volver un poco al tema del podcast, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos estar atendiendo el fenómeno social de, no sé, de la existencia de las coyotes en Hermosillo. Para el que no lo sepa, las coyotes son un postre Hermosillo. Entonces, cada uno podemos tener nuestro punto de vista diferente y defenderlo bajo una teoría, o sea, definida. ¿Por qué nosotros creemos que existen las coyotes en Hermosillo? Entonces, eso yo creo que si
de entrada son 5 opiniones diferentes, ya existe una relativización, pues, porque estás relativizando el conocimiento, ¿no? Sí, y yo creo que ahí está una cuestión muy importante, ¿no? Como este tipo de cuestiones que digamos que se dan en las ciencias sociales hacen ver cosas que se pueden extender pues a la ciencia dura, pues, ¿no? O a la ciencia exacta, ¿no? Esta cuestión que comenta el compañero, ¿no? Cómo se puede atender un fenómeno desde diferentes puntos de vista, pues, ¿no? Es decir, ya implica cierta toma de decisión y la pérdida de la noción o la idea de una realidad universal, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, pues, está implícita, cuando menos en la ciencia social, y sería muy inocente de nuestra parte asumir que no está implícita, que ahí hay una toma de decisiones del investigador, pues, ¿no? Es decir, ¿qué modelo hago? ¿Qué variables tomo para ver esta cosa? De hecho, hoy en día, ¿no? Está mucho la idea de los estudios interdisciplinares, ¿no? Es decir, los estudios interdisciplinares como una medida, ¿no? De poder superar este límite que se entiende que alcanzó, pues, ¿no? La ciencia social. Pero, es decir, este límite a la vez produce una expansión del conocimiento, pues, ¿no? Así. O sea, ya que estamos tocando el tema principal, pues que es el relativismo, voy a leer la definición que da la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Dice: el relativismo es la visión de que la verdad o falsedad, estándares de razonamiento y procedimientos de justificación son productos de diferentes convenciones y marcos de trabajo, y que su autoridad está confinada al contexto que les da origen. El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener validez universal. Esta corriente también argumenta que existen diferentes maneras de conocer al mundo y que por más polarizadas que estén, todas tienen validez. En el orden así ya de las cosas, el surgimiento de ese relativismo, lo que le da origen, así como yo lo entiendo, lo que yo he investigado y leído ha sido que el posmodernismo es el catalista y no lo que genera este pensamiento o esta corriente de relativismo científico en este caso, ¿no? Sí, es que ha habido una serie de autores que se les considera pues posmodernos que han atacado mucho esa idea pues de un marco de trabajo universal, o que atacan pues es, por ejemplo, Lyotard, uno de los filósofos posmodernos, que ataca a las metanarrativas de la modernidad, que dice, por ejemplo, el mito ilustrado, el mito de que una sociedad perfectamente racional va encaminada hacia un porvenir que le va a dar así pues prosperidad, una sociedad perfectamente racional, pacífica, y que colapsó completamente en el siglo XX, ¿no? O sea, cuando tuvimos las guerras mundiales, lo que se vio en los holocaustos, en el Gulag, o sea que la técnica y la ciencia se puso al servicio de esas cosas que veíamos contrarias al progreso. Sí. Antes yo pienso de eso, a lo que yo entiendo también, como el génesis del posmodernismo es esa desilusión con la modernidad de que el avance de la ciencia permitía los carros, el teléfono y esa clase de cosas, y entonces llegan las guerras y se da cuenta la gente que esos mismos avances científicos y tecnológicos podrían también matarlos mañana, ¿no? Entonces, antes de seguir, ¿por qué no afinamos más este concepto del posmodernismo? Sí. ¿Qué para ustedes qué caracteriza el posmodernismo? Una forma de concebir, ¿no? El yo frente al mundo, ¿no? Pero es una visión crítica al discurso moderno, es decir, la modernidad, y digo, aquí hay una cuestión que pues no sé si tenga alguien esta confusión o idea, ¿no? Se piensa que la idea de la modernidad y luego la posmodernidad como etapas, ¿no?
Y yo y otros autores, ¿no? Ellos me copiaron. Simón, yo y unos autores, ¿no? Mejor dicho, critican mucho esta visión como historicista, yo creo. No, como cronológica. Como de conocimiento posterior. Porque es precisamente lo que critica, o sea, el posmodernismo critica esta como dialéctica, ¿no? Entre diferentes periodos históricos, o sea, y ponerlo como después de la modernidad es contradictorio. Simón, entonces, pero la modernidad, digamos, podemos ver de dos formas, ¿no? Es un periodo histórico, ¿no? Que surge, digamos, en tal año y tiene sus orígenes de que en la Ilustración, que en la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Pero la modernidad también es un proyecto, ¿no? Y es un discurso, pues, ¿no? Es decir, que estaba y un proyecto que estaba, que sentía que tenía que apoyarse como la modernidad, como el metarrelato y en otros relatos, ¿no? El científico, el del progreso, el de la razón, el de... Cultural, por ejemplo, ahí Hablaba de 4 relatos, Lyotard, los 4 relatos del mundo occidental: el relato ilustrado, el relato capitalista, el relato marxista y el relato católico. Simón. Pero entonces, el posmodernismo sería la visión crítica hacia ese proyecto, pues, ¿no? Por ahí hay una lectura creo que es Marshall Berman, ¿no? Donde habla, ¿no? Sobre los orígenes de estos, del posmodernismo o del pensamiento posmoderno, ¿no? Y están mucho más atrás de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Por ejemplo, pensadores posmodernos, ¿no? Tenemos pues Derrida, ¿no? Foucault, que son ya como en los 60, 70, ¿no? Y sí, también, ¿no? El Lyotard, sí, es de los 70. Simón, pero él dice, no, ya tienes tú a Nietzsche, a Baudelaire, ¿no? Que no son científicos, pues, ¿no? Pero son pensadores, ¿no? Uno es poeta y el otro es filósofo, ¿no? Pero, ¿qué hacían? Y ahí se la rifó Nietzsche porque vio hacia el futuro y dijo, él hacía críticas de la moral, críticas de esto y lo otro, que después se vinieron abajo, es decir, no se tragaban el discurso que había de la propia modernidad. Entonces, la posmodernidad es una postura crítica hacia el proyecto de la modernidad. Sí, entonces está bien, por ejemplo, eso que decía Nietzsche de la crítica a la moral. Cuando se cae el metarrelato cristiano, pues de que promovía que los que sigan esta fe, los que sigan estos valores, pues igual tienen un devenir acá, se cae completamente pues en el siglo pasado. ¿Y qué es lo que pasa? La gente pierde estas brújulas morales y entonces pues aquí se empiezan a tener... ¿Qué es lo que le da orientación a su vida? Entonces para llenar esto pues empieza a aparecer el mercado, empieza a aparecer el superindividualismo, y en el superindividualismo también tiene que ver, influye mucho en la relativización del conocimiento. El proyecto de la modernidad pues era un proyecto social, humano, así pues global. Simón. Y cuando se pierde el optimismo en el proyecto de la modernidad, se retrae al individuo, se vuelve a un superindividualismo, y pues vuelvo a ser yo y mis nociones del mundo contra todos los demás. Yo creo que eso es algo que caracteriza la posmodernidad, ¿no? En vez de uno definirse a sí mismo a través de las religiones, por ejemplo, se basan en conceptos como el patriotismo o la ideología política y esa clase de cosas, pues que pues ya empiezan a rayar acá en la subjetividad ya de individual, ¿no? Pero a ver, otra cosa sería ahí, ¿no? Como que no entender el posmodernismo, esto como que una ruptura, ¿no? Entre de que viene después del modernismo. Simón, pero, o sea, y ocurre por sus propias condiciones, pues, ¿no? Entonces yo creo que en la cuestión científica es lo mismo, pues. Está interesante eso porque algunas teorías vanguardistas científicas del siglo XX lo que hacen es desmotivar el optimismo hacia una ciencia completamente predictiva y poderosa. Sí. Ejemplos, a la teoría de la mecánica cuántica, que habla pues de incertidumbres inherentes, la teoría del caos, que habla de determinismos pero que no son predictivos, y incluso en matemáticas los teoremas de incompletitud de Gödel, que te dice que hay cosas que son ciertas pero que no puedes demostrar. Entonces resulta desmotivante que la misma ciencia, conforme fue avanzando, se fue desvirtuando ese mito que creamos alrededor de ella, de que era toda poderosa y que nos podía conducir a la utopía.
Sí, y que podía crear que daba respuestas a todo, pues, ¿no? Sí, Que tenía esa capacidad, pues, ¿no? Por eso, y eso no cambia la forma en la que tú concibes el conocimiento y el acceder a él. Sí, claro. Y eso también forma entonces una línea de pensamiento que se va, ¿cómo se dice? Desarrollando en una sociedad. Pero esta línea de pensamiento no era ya algo como que inevitable, pues, ¿no? Hay un devenir, pues, ¿no? En lo que comentas Sí. tú, pues, Sí. es la propia ciencia, pues, ¿no? La que al final contribuye, ¿no? A la desmitificación de esta misma. Pero a ver, ¿por qué no se promovió el pensamiento positivista o neopositivista? Pues porque el positivismo resultó bastante fallido. Porque se le encontró limitado, ¿no? Sí, limitado precisamente. Pero ¿por qué se encontró es que limitado? Sí, es cierto. Lo que dices tú tiene mucho que ver con las bases también de la ciencia, pues. Sí, porque en realidad la ciencia está en constante conocimiento, o sea, se genera una hipótesis, ¿se puede convertir en teoría, sí o no? No, pum, se cae, se convierte en otro. Entonces, pero en realidad las posiciones teóricas o las posiciones de hipótesis muy avanzadas que van a la vanguardia del conocimiento podría considerarse como no una verdad absoluta, pero una verdad en el momento. Entonces, si no está aceptado, no está comprobado al 100%, pum, se cae y viene otra detrás de ella. Entonces eso es lo que no mantiene fijo un pensamiento neopositivista. Yo pienso que eso estaría, pues no sé, se me hace raro porque no el neopositivismo, en vez del conformismo, ¿no? Es decir, que lo saque otro. Sí, en vez de yo, ¿no? Sí, aunque no hay que confundir, ¿no? La idea de la posmodernidad como un conformismo, ¿no? Más bien sería todo lo contrario, ¿no? Inconformidad al modelo científico. No, yo me refiero ahorita en la actualidad, porque ahorita estamos esperando todos a que salga el nuevo iPhone, a que salga el nuevo carro último modelo, o que vengan y me pongan el internet, o que vengan y me pongan el cable. Entonces, como que todo eso me refiero como un estado de confort, ¿no? O sea, es que creo que lo que está diciendo Romario es no estado de confort en el pensamiento de los filósofos que hablan de ellos, sino en lo que está inducido en la sociedad. A eso, exactamente, sí. Parálisis, pues, ¿no? Sí, ándale como un parálisis. O un tipo parásito que vive a las expensas de qué va, a ver qué surge nuevo, ¿no? Tiene que ver un poco con algo de lo que quiero que hablemos después. Por ejemplo, Gianni Battimo, otro de los filósofos postmodernos, él habla de que la postmodernidad es una Babel informativa. Sí, qué coraje. Sí, ajá. Entonces, pues, ¿cómo se enfrenta el individuo pues a esa Babel informativa? Pues entra en parálisis. Y en relativismo, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ya que lo comentas, ¿no? Esa Babel informativa, pues, Baudrillard, ¿no? Es un posmoderno por excelencia, pues, ¿no? Francés. Entonces, este vato, pues, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Los modos de comunicación están creando lo que llama Baudrillard, una realidad electrónica, ¿no? Inundando imágenes y símbolos que provocan el desvanecimiento de la realidad objetiva que se esconde detrás de ellos, ¿no? Es decir, esta saturación de información, pues lo que produce a fin de cuentas son varias realidades. Por ejemplo, un ejemplo sería, ¿no? Las Torres Gemelas, pues, ¿no? Que si cayeron o no se puede comprobar, pero si hay una saturación de información que crea dos versiones, pues, ¿no? Pero no se puede comprobar. Pues sí se puede comprobar, pero sería no tenemos acceso, pues. Sería como experimentar, ¿no? Con las variables, pues, como de estructura, ya cuestión de ingeniería, pues, ¿no? Es bien conveniente acabar una discusión así como que es que no hay realidad objetiva, hay narrativas, y tú tienes tu narrativa, yo tengo mi narrativa, y creo que esa es la justificación, digamos, de la relativización del conocimiento, ¿no? En este caso científico. Y lo que decía ahorita el Marco, le decía yo que se me hacía que la sociedad tiene una pereza retórica. Cuando se encuentran discusiones y es muy fácil decir, no, pues es que esa es tu opinión, esa es la mía, todo eso es relativo. Y creo que el chiste más o menos de este podcast, uno de los objetivos es que, en particular, pues el conocimiento científico, hay que tener pues la virtud de conocerlo para darse cuenta de que ni es una opinión, ni es una verdad absoluta. Tiene ahí un peso intermedio que sí está difícil de determinar acá, pero pues hay que pensarla acá pues para dárselo en cada contexto.
Nada más mencionar que el posmodernismo, esta corriente nos lleva a pensar, o más bien dirige un pensamiento de que todo es una construcción social, incluido el conocimiento y el conocimiento científico. Entonces, yo pienso que eso es lo que causa esas diferentes interpretaciones de la realidad en las que uno dice, bueno, pues eso dice la ciencia, pero pues yo no creo en eso, entonces aquí está mi posición al respecto. Bueno, ahí estás, yo creo que estás distorsionando la idea de que el conocimiento sea construcción social, ¿no? Y no... ¿Qué significa? No, bueno, en mi concepción, no sé cómo, o sea, el diálogo aquí, pues para mí es como que, a ver, cómo picharla, pues, ¿no? Uh-huh. En el sentido que yo lo comprendo, la ciencia sí es una construcción social, pues, ¿no? Y la ciencia sí. Y el conocimiento también es una construcción social, porque si la ciencia tiene sus bases en una construcción social que hace que se produzca conocimiento a partir de tal y tal cosa, ¿no? Digo, y sin deslegitimar el conocimiento que produce, ¿no? Pero es una construcción, es decir, se produce bajo ciertas condiciones cierto conocimiento, y si las condiciones fueran otras, el conocimiento que se produce es otro. De ahí que el conocimiento a lo largo de la historia ha estado cambiando, pues, ¿no? Es decir, y por las condiciones sociales en las que se dan, ¿no? Entonces, si es una construcción social, lo que sí sería incorrecto es partir de la idea de que por el hecho de ser una construcción social, pensar que nos referimos a que es algo completamente ilusorio, pues, ¿no? Ok, o sea, así pues de que al nivel de una opinión, es algo subjetivo y pues, como lo estaba diciendo, o sea, el rollo de la metodología y todo esto ha sido una lucha para quitar esos componentes, para depurar esas componentes subjetivas lo más que se pueda, yo creo. Sí. Digo, no deja de ser conocimiento, pues, ¿no? Ajá, pero partimos de que la realidad es objetiva acá y de ciertos supuestos que están fuertes y no están dados, pero pues los suponemos. Y bueno, un aporte, ¿no? Desde la perspectiva, ¿no? Que yo traigo, es de que el conocimiento, pues, no llega para quedarse, pues, ¿no? Yo creo que eso es algo muy claro, pero a lo que me refiero es de que ni la forma en la que se construye siquiera, pues, ¿no? Y cómo es validado, pues, ¿no? Y yo creo que ahorita es una cuestión muy central en ese tema, ¿no? Del relativismo y de que si cómo la gente interpreta y el valor que le da al conocimiento científico, pues, ¿no? Es decir, en otras sociedades ha habido otras formas, ¿no? De construir conocimiento, pues, ¿no? Y la forma en la que se ha valorado ese conocimiento, pues, ha ido cambiando. Entonces, ahorita decía Marco que se negaba, ¿no? El conocimiento. ¿Cómo era, Marco, lo que comentabas de que la construcción social del conocimiento, ¿no? Y todo eso. Eso que la trasladaba, digamos, de el conocimiento científico, de conocimiento universal a una construcción social. Sí, pues yo creo que un punto interesante es pues discutir qué tanto demerita la ciencia esa parte de que viene de un constructo social. Este concepto a mí se me hace muy padre, ¿no? Por ejemplo, el de episteme, ¿no? Dice, episteme como un conjunto de configuraciones que han dado lugar a diversas formas de conocimiento, o es un sistema de interpretación que condiciona los modos de entender el mundo. Cuando una episteme mutan también las preguntas y las condiciones de posibilidad de conocimiento, las condiciones de producción del conocimiento, la concepción de la verdad, los criterios de la verdad, la validez, el sentido de las palabras y de las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que la ciencia, ¿no? La ciencia moderna, no quisiera yo llamar de que un cambio en el episteme, pero seguramente algo hay de eso cuando hablamos de la crítica que se hace desde las posturas posmodernas, ¿no? El simple hecho de que ilustremos de que la forma en la como sea la ciencia está condicionada por unas condiciones sociales que hicieron que ocurriera de tal forma, esa misma noción ya hace que se transforme la noción misma, ¿no? Sobre la ciencia, pues, ¿no? Y que pueda ocurrir en una nueva concepción de la valoración del conocimiento científico, ¿sí me explico? Sí, o sea, es una evidencia, pues, en favor de la relativización del conocimiento, de que ha ido mutando, pero normalmente se ve como algo, como una cualidad positiva del conocimiento científico, de que tiene esa capacidad de reinventarse, de evolucionar. No sé si necesariamente evolucionar, porque, por ejemplo, durante el siglo XIX, la tendencia, por ejemplo, en la física era de unificación.
de hacer los conocimientos que parecían aislados, los vamos unificando, pero a partir del siglo XX vuelve a ser una otra diversificación, así pues de que para algunos es un retroceso. Kelvin, no recuerdo quién dijo al principio, antes de empezar el siglo XX, dice, en física ya no queda nada, nomás hacer mediciones más precisas. Ajá, y luego un par de años después se descubrieron las dos teorías de las más importantes de la física moderna. Sí, bueno, órale.